El 2 de julio de 1994, a las 12 de la medianoche, en el estacionamiento del restaurante El Indio en Medellín, un hombre de 27 años recibió 12 disparos. Mientras lo mataban, el asesino gritaba "Gol" con cada bala. 12 veces. El hombre que murió en ese estacionamiento no era un criminal, no era un enemigo. Era el jugador más querido de la selección Colombia, un defensa conocido en todo el continente por su elegancia dentro y fuera de la cancha. Un hombre al que sus compañeros llamaban el caballero del fútbol. Su nombre era Andrés Escobar y lo desvivieron por meter un autogol en un partido del Mundial de Estados Unidos en 1994. Un error, un solo error dentro de un partido de fútbol y le costó la vida. Hoy te lo contamos todo sin filtro. Bienvenidos y bienvenidas a Historias sin filtro. Hoy hablamos de un caso que combina dos de las cosas más grandes que existen en América Latina, el fútbol y el narco. Y esa combinación en la Colombia de los años 90 era una mezcla que podía matar, literalmente. Andrés Escobar no tenía nada que ver con el mundo del crimen. Era un deportista, era un hombre bueno, era una persona que el país entero quería. Y aún así murió por las consecuencias de un mundo que él no eligió, pero que se había metido hasta los huesos en el deporte que amaba. Y lo que a mí más me resulta doloroso de este caso es que Andrés Escobar lo sabía, sabía que en Colombia vivía, sabía lo que significaba que el narco pusiera dinero en el fútbol y aún así eligió quedarse, elegía jugar, elegía ser el hombre que era dentro de una cancha. Eso no es ingenuidad, eso es valentía. Hoy traigo las fechas exactas, los detalles del partido, los nombres de los involucrados en acabar con su vida y lo que el proceso judicial reveló sobre quién ordenó su muerte y por qué. Hubo juicio, hubo condenas, pero las condenas no contaron toda la historia. Y yo hoy tengo preguntas sobre lo que nunca quedó completamente claro en este caso, porque el hombre que jaló el gatillo fue condenado, pero la pregunta de quién dio la orden de verdad, la orden que vino de arriba, esa pregunta tiene una respuesta oficial que muchas personas en Colombia nunca terminaron de creer del todo. Para entender lo que pasó a Andrés Escobar hay que entender la Colombia del 94 y para entender la Colombia del 94 hay que hablar del narco, porque en esa época el narcoindulto había permeado prácticamente todas las estructuras del país y el fútbol no era la excepción. Los carteles de Medellín y Cali habían invertido masivamente en los clubes de fútbol colombianos durante los años 80 y a principios de los 90. El Atlético Nacional de Medellín, el club donde jugaba Andrés Escobar, había sido financiado en parte con dinero del cartel de Medellín, de Pablo Escobar Gaviria, sin relación familiar con Andrés. Millones de dólares del narcotráfico, había comprado jugadores, construido estadios y pagado nóminas, y con ese dinero había llegado también la costumbre de apostar en grande, de apostar con consecuencias que iban mucho más allá de perder dinero. Y en ese contexto llegó la selección Colombia al Mundial de Estados Unidos 1994. Y no llegó como cualquier selección, llegó con una de las mejores generaciones de futbolistas que Colombia había producido en su historia. Carlos Valderrama, Faustino Asprilla, Freddy Rincón, René Higuita y Andrés Escobar, el capitán defensivo, el hombre que organizaba la saga, tranquilo, técnico, sin escándalos, sin drama. El equipo había clasificado al Mundial con una campaña histórica que incluyó una victoria 5-0 contra Argentina en Buenos Aires. Un resultado que hizo que el mundo entero pusiera los ojos en Colombia y que el propio Pelé dijera públicamente que Colombia iba a ganar el Mundial. Ese era el nivel de expectativa, esa era la presión que cargaba ese equipo. Y detrás de esa expectativa pública había algo que los jugadores sabían, pero que no decían en voz alta. Había apuestas, apuestas enormes, colocadas por personas con mucho dinero y muy poco escrúpulo. Personas que esperaban resultados específicos. Personas para quienes una derrota no era una decepción deportiva, sino una pérdida económica con consecuencias. Años después, en entrevistas y documentales, varios jugadores de esa selección reconocieron haber recibido amenazas antes del Mundial. Amenazas veladas, mensajes indirectos, conversaciones que dejaban claro que había gente muy poderosa con intereses muy concretos en lo que pasara dentro de esas canchas. Andrés Escobar tenía 27 años en ese momento. Jugaba desde los 17 en Atlético Nacional. Había ganado la Copa Libertadores en 1989. Estaba considerando una oferta para ir a jugar en Europa, al grupo de chicos jóvenes de Suiza, lo que habría sido un paso enorme en su carrera. Era un hombre en el mejor momento de su vida futbolística, con un futuro brillante por delante, y eligió jugar ese mundial con Colombia antes de explorar cualquier otra opción, porque amaba a su selección, porque ese equipo significaba algo para él, y esto iba más allá del contrato y la carrera. Eso también es parte de esa historia, la razón por la que estaba ahí. El 22 de junio del 94, en el Rose Bowl de Pasadena, California, Colombia jugó un segundo partido del Grupo A del Mundial contra Estados Unidos. Era un partido que Colombia necesitaba ganar para mantener opciones de clasificación a la siguiente ronda. El primer partido el 18 de junio contra Rumania lo habían perdido 3-1, un resultado que ya había encendido todas las alarmas. En el minuto 34 del partido contra Estados Unidos, el centrocampista americano John Harkes centró el balón desde la derecha hacia el área. Andrés Escobar, intentando cortar el centro, estiró
giró la pierna izquierda y el balón pegó justo en su pie y entró en su propia portería. Un autogol, 1-0 para Estados Unidos. Colombia perdió ese partido 2-1 y con esa derrota quedó eliminada del Mundial. Andrés Escobar fue el primero en hablar públicamente después de la eliminación. No se escondió, no evitó las cámaras, escribió una columna en el periódico El Tiempo de Bogotá que se publicó el 2 de julio del 94. El mismo día que murió, donde pedía perdón a los colombianos, donde reconocía el error, donde pedía que la vida siguiera y que el fútbol siguiera. En esa columna escribió una frase que quedó grabada en la memoria de todos los que lo leyeron: la vida no termina aquí. La escribió sin saber que para él sí iba a terminar esa misma noche. Esa columna es uno de los documentos más desgarradores de la historia del fútbol colombiano porque la escribió un hombre que no tenía idea de lo que esperaba y que aún así eligió mirar hacia adelante con generosidad. Colombia regresó de Estados Unidos el 28 de junio. Andrés Escobar llegó a Medellín. Varios de sus compañeros se fueron directamente a sus casas o salieron del país. Andrés eligió quedarse en Medellín. Salió con amigos, fue a restaurantes, se dejó ver. Sus cercanos dijeron después que había recibido consejos de que se quedara en casa por un tiempo, que dejara que las cosas se calmaran. Él respondió que no tenía nada que esconder, que no había hecho nada malo, que un error en el fútbol no era un crimen. Esa confianza, esa convicción de que vivir con normalidad era la respuesta correcta es lo que lo llevó al estacionamiento del restaurante El Indio en la madrugada del 2 de julio del 1994. En ese estacionamiento estaba Humberto Muñoz, un guardaespaldas que trabajaba para los hermanos Santiago y Pedro Gallón, conocidos traficantes de drogas de Medellín. Estos habían perdido grandes sumas de dinero apostando contra Colombia en el Mundial. Muñoz Castro se acercó al carro donde estaba Andrés. Hubo una discusión y entonces Muñoz sacó un arma y disparó 12 veces, gritando gol en cada disparo. Andrés Escobar murió antes de llegar al hospital. Eran aproximadamente las 2:30 de la madrugada del 2 de julio de 1994. Había nacido el 13 de marzo de 1967. Humberto Muñoz Castro fue arrestado horas después de acabar con la vida de Andrés. El caso fue a juicio en el 95. Fue condenado a 43 años de prisión por acabar con la vida de Andrés Escobar. Esa condena fue posteriormente reducida. Muñoz Castro salió de prisión en 2005, después de cumplir 11 años por haber acabado con la vida del futbolista más querido de Colombia. Ese número 11 generó una indignación que en Colombia todavía no ha terminado. La reducción se aplicó por buena conducta y por colaboración con las autoridades. ¿Qué tan útil fue esa colaboración y qué reveló exactamente? Nunca fue completamente transparente para el público. Porque la pregunta que el juicio no respondió de manera satisfactoria fue la de quién ordenó el asesinato. Muñoz Castro era el ejecutor, era el guardaespaldas de los hermanos Gallón. Los hermanos Gallón fueron investigados. Santiago Gallón Henao fue condenado en relación con el caso. Si hubo una instrucción explícita de acabar con la vida de Escobar o si Muñoz Castro actuó por impulso propio en una confrontación que escaló. Eso nunca quedó completamente establecido en el expediente judicial. Y en Colombia en 1994 y 1995, presionar demasiado esa pregunta en ciertos círculos seguía siendo una actividad con consecuencias físicas. Lo que sí quedó establecido, y esto está en los registros del proceso, es que las apuestas colocadas por personas vinculadas a los Gallón y a otros grupos en los partidos de Colombia en ese mundial eran de una magnitud que hacía que la derrota no fuera simplemente frustrante, era devastadora en términos económicos. Y en Colombia de esa época, en los círculos donde se movían esas personas, la devastación económica tenía consecuencias que se expresaban de maneras que el mundo legal no podía o no quería contener completamente. No estoy diciendo que el desvivimiento de Andrés Escobar fue una decisión corporativa fría y calculada. Estoy diciendo que ocurrió en un ecosistema donde ese tipo de actos eran una respuesta disponible y donde las personas que la ejercían tenían razones para creer que podían hacerlo con consecuencias limitadas. Hay un detalle de este caso que a mí me resulta imposible de soltar. Andrés Escobar, en los días entre la eliminación del Mundial y su muerte, habló con periodistas y con personas cercanas a él sobre lo que había pasado. Y en estas conversaciones fue consistente. Dijo que entendía el dolor de los colombianos. Dijo que él mismo lo sentía. También mencionó que un autogol no es una traición, es un error, y que los errores son parte del juego. Y dijo que no se arrepentía de haber jugado ese partido, de haber estado ahí, que prefería haber jugado y errado a no haber jugado. Esa postura, esa integridad frente a la presión de millones de personas decepcionadas, es la razón por la que Colombia lo recuerda con amor y no con amargura. Él no le falló a Colombia. El funeral de Andrés Escobar se realizó el 3 de julio del 94 en Medellín. Más de 120.000 personas salieron a las calles para despedirlo. 120.000 personas en una ciudad que en ese momento era una de las más violentas del mundo, donde la gente al salir a la calle tenía un costo. 120.000 personas salieron a despedir a un futbolista de 27 años que había metido un autogol. Eso dice algo sobre Andrés Escobar, que ningún expediente judicial puede capturar. En 2002, en el barrio Laureles de Medellín, se inauguró una estatua en su honor. En el 20º aniversario de su muerte, la Federación Colombiana de Fútbol retiró oficialmente el número que usaba en la selección. Hay escuelas con su nombre, hay torneos con su nombre, hay una fundación creada por su familia que trabaja con jóvenes en Medellín usando el fútbol como herramienta de transformación social. Hay un documental de 2010 dirigido por Jeff y Michael Cimbalis llamado The Two Escobar, que cuenta en paralelo las
las historias de Andrés Escobar y Pablo Escobar y la manera en que el narco y el fútbol colombiano se entrelazaron durante esa época. Ese documental fue fundamental para que el mundo fuera del país entendiera el contexto completo de lo que pasó, porque fuera de Colombia durante años la historia se contó simplificada. Jugador metió autogol y narcotraficantes acabaron con su vida. Fin. Era la historia de un deporte entero que había sido infiltrado por el dinero del crimen y de los atletas que trataron de ser buenos dentro de un sistema que los rodeaba de violencia. Y lo que a mí me quedó de investigar este caso, la pregunta que no se va, es cuántos Andrés Escobar hubo en esa generación. ¿Cuántos jugadores? No solo en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Crecieron en ecosistemas donde el narco ponía el dinero y establecía las reglas implícitas. Y tuvieron que decidir cada día cómo ser honestos dentro de ese sistema. Andrés Escobar lo logró. Nunca se le vinculó con ninguna actividad ilegal. Nunca hubo un escándalo. Fue exactamente el hombre que parecía ser. Y lo mataron igual. Eso no solo es una tragedia personal, es una declaración sobre lo que pasa a la integridad cuando vive en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Esto fue Historia sin filtro. Hoy hablamos de un hombre que jugó limpio en un mundo que no lo era. Y eso lo mató. Si este episodio te gustó, cuéntaselo a alguien. Porque Andrés Escobar merece ser recordado por quien fue, no solo por cómo falleció. Te invitamos a que le des me gusta y a que sigas escuchando nuestras historias. Si de pronto quieres que contemos una historia en el próximo video, déjala en los comentarios. Hasta un próximo episodio.